Estamos en el capítulo 16 de Juan. En esta oportunidad estaremos viendo los versículos 16 al 24. Como se afirmó anteriormente, la mayor preocupación de los discípulos no era por lo que Cristo estaba a punto de enfrentar. Recordemos que venimos más o menos desde el capítulo 12-13, en ese tiempo de la celebración de la Pascua judía. Así que ellos han estado en ese lugar donde celebraron la Pascua. Yo les comenté que hay dos opiniones de los autores. Unos dicen que todo esto se desarrolló en el mismo lugar y otro autor menciona que este capítulo era cuando iban caminando hacia Getsemaní. No importa dónde estaban, las palabras del Señor pues son las mismas. Pero recordémonos algo más. Los discípulos habían estado 3 años con Jesús porque habían creído que él era el Mesías. Y como Mesías, entonces era el libertador de Israel. Ellos esperaban un libertador político que iba a quitar el yugo de los invasores, que en este caso era el Imperio Romano, sobre el pueblo de Israel, y que el Mesías iba a gobernar, a traer un reino de paz y de justicia. Y resulta que Jesús estaba a decirles que se va a ir, que va a estar ausente, que va a regresar al Padre. Y en el capítulo anterior vimos que les dijo que iban a estar sujetos a persecución y que en algunos casos hasta podrían perder la vida. Entonces, por supuesto, estaban preocupados, ¿verdad? Porque del panorama de ser los seguidores del Mesías que iba a reinar, resulta que este Mesías les dice que se tiene que ir, que se tiene que ausentar y que se van a quedar en una situación de peligro. Así que, por eso anoto, la mayor preocupación de los discípulos no era por lo que Cristo estaba a punto de enfrentar, o sea, su muerte en la cruz para pago por los pecados, sino estaban alterados porque el Señor les ha estado diciendo que ya no estaría con ellos e iría de nuevo al Padre. Vamos a ir entonces a los versículos de hoy. Versículos 16-17 les dice Jesús, un poquito y no me verán. Y de nuevo un poquito y me verán. Entonces, algunos de sus discípulos se dijeron unos a otros, ¿qué significa esto que nos dice un poquito y no me verán? Y de nuevo un poquito y me verán. Y porque yo voy al Padre. Bueno, alguno podría pensar que hasta esta reunión de la Pascua fue que Jesús les comunicó acerca de su misión a los discípulos. Su misión en cuanto a que él venía para pagar por los pecados del mundo. Recuérdense que el mismo Juan Bautista, cuando pasó Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En el contexto judío sabían cuál era la función de un cordero en el tema de la expiación, un cordero que era matado para cargar sobre él los pecados del pueblo, y aunque esto era temporal y simbólico, Jesús era el Cordero que iba a quitar de una vez por todas el pecado del mundo. Así que Jesús había estado anunciando todo este tipo de cosas a través de su ministerio. Ya en varias ocasiones se los había dicho. Voy a citar aquí algunos versículos. Mateo 12, 39, 40, la muerte y resurrección de Jesús. Pues esta parte es durante su ministerio público. Él respondió y les dijo, Jesús, ¿verdad? Una generación malvada y adúltera demanda señal, porque los judíos le dijeron, bueno, ¿qué señal nos das de quien tú dices que eres? Y les dice, no les será dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará también el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Una vez más, Jesús tempranamente dando información de su futuro. Mateo 16, 21. Hay más pasajes, no los puse todos, solo algunos de ejemplo. Desde entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Esto que está en Mateo 16, ¿saben cuándo fue? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y le dieron sus respuestas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y fue cuando Pedro dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues en ese diálogo es que Jesús expresa esto, que él va a tener que ir a Jerusalén y que ahí va a ser muerto y que resucitaría al tercer día. Bueno, una más. En el mismo Evangelio de Juan, al inicio, capítulo 2, los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿verdad? Estaba haciendo señales, ¿qué señal nos muestras? Respondió Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Por tanto, los judíos dijeron, durante 46 años se construyó este templo y tú lo levantarás en 3 días, le preguntan. Pero él, noten, ahí está en azul, él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando fue resucitado de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y las palabras que Jesús había dicho. Jesús ya había anunciado su muerte y resurrección, pero no necesariamente los discípulos habían comprendido totalmente esa realidad. Pues por lo menos en este pasaje fue hasta ese momento en que Jesús resucita que ellos entienden, creen, comprenden la obra que Jesús había hecho. Como noto acá, no habían comprendido con claridad el misterio acerca de la muerte y resurrección de Jesús. El versículo dice, un poquito y no me verán. ¿Por qué un poquito y no me verán? Porque en pocas horas, calculemos que están platicando esto, no sé, 10, 11 de la noche, casi llegando a la medianoche, porque es cuando van a ir al huerto de Getsemaní. Así que en pocas horas él iba a ser capturado y en menos de 12, 14 horas estaría siendo crucificado, que muere el día viernes a las 3 de la tarde. Así que lo iban a sepultar y durante el viernes, sábado, hasta el domingo, no lo podrían ver. Por eso les dice, un poquito y no me verán. Pero de nuevo les agrega, y de nuevo un poquito y me verán. ¿Por qué? Porque después de esos 3 días que no lo ven, él resucita y entonces lo vuelven a ver, como vamos a ver más adelante en los capítulos posteriores. Versículo 18 y 19. Decían pues sus discípulos, ¿qué significa esto que dice un poquito? No entendemos lo que está diciendo. Jesús comprendió que le querían preguntar y les dijo, ¿preguntan ustedes de esto que dije un poquito y no me verán? Y de nuevo un poquito y me verán. Miren, no entendían porque no tenían claridad de lo que sucedería en pocas horas. Esto es el cumplimiento de la misión de Jesús. Ellos no lograban captar que él venía para morir en la cruz. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Le repitió lo mismo que ya vimos en el versículo 16. Un poquito y no me verán porque muere y es sepultado. 3 días, viernes a domingo. Luego resucita y entonces lo vuelven a ver. Versículo 20. De cierto les digo que ustedes llorarán y lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes tendrán angustia, pero su angustia se convertirá en gozo. Agrega que ante lo que sucederá, los discípulos experimentarán lamento y angustia cuando él muere en la cruz. Mientras que el mundo, o sea, todos los que rechazaron a Jesús, estarán alegres, ¿verdad? Recuerden, sean felices cuando por fin Pilato se los entrega para que sea crucificado, alegre. Todo el pueblo que 8 días antes lo había recibido con ramos y todo, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, ahora estaban pidiendo que lo crucificaran, ¿verdad? Y contentos de que se ejecutara esa pena de muerte. Ahora, sin embargo, la angustia de los discípulos sería temporal y luego se convertirá en gozo cuando Él resucite. Pone un ejemplo Jesús con el versículo 21 y Él les dice, miren, la mujer cuando da a luz tiene angustia porque ha llegado su hora. Pues las mujeres del grupo y los hombres, pues ya sabemos que viene el asunto de los dolores de parto. Hay angustia.
Pero pone en este ejemplo Jesús, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda del dolor por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Y hago una nota acá porque ya en alguna ocasión hemos platicado en el campo en que me muevo de la salud, del dolor, ¿verdad? Que hay mucha gente que se acuerda de mucho tipo de dolores, de rodilla, de muela, de esto, de lo otro, pero han dicho que es interesante que el dolor de parto es un dolor que no deja raíces ni recuerdos negativos. Eso es en la mayoría de las mujeres. No faltará alguna que diga que no es así, pero eso es lo normal. Queda en el olvido. Y como el mismo Señor Jesús dice, cuando nace el niño, aquella angustia quedó atrás. Bueno, les pone este ejemplo para que, para que ellos entiendan que así como la mujer preparto y posparto, para ayudarles a entender a ellos lo que experimentarán en un futuro cercano. Van a tener angustia, pero luego al poco tiempo van a recuperar ese gozo que ya ni se van a acordar de la angustia pasada cuando lo vean a él resucitado. Versículo 22. También ustedes, por cierto, tienen angustia ahora, pero yo los veré otra vez. Se gozará mucho su corazón y nadie les quitará su gozo. Así como la mujer embarazada cuando va a dar a luz, los discípulos en las horas previas a la crucifixión están sufriendo. Pero al igual que la mujer después de haber tenido un hijo, experimentarán el gozo de volver a Jesús resucitado. Y dice el Señor que es un gozo que nadie les va a quitar. Pero como siempre hay alguien que piensa un poco más allá, dice, pero si el Señor Jesús solo estuvo 40 días con ellos, así que, y luego ascendió, entonces otra vez perdieron ese gozo y Jesús les dijo que ese gozo nadie se los quitaría. Pero recuérdense, sí, son 40 días que Jesús estuvo después de resucitado con los discípulos, compartió con ellos, pero no olvidemos que les dice, nadie les quitará ese gozo, pues después de su ascensión, el Espíritu Santo descenderá sobre cada creyente, perpetuando dicho gozo. Ya hemos visto en los capítulos anteriores que Jesús está anunciando que va a enviar otro consolador. Ya vimos también que para decir otro hay dos palabras en griego, hétero, que es otro diferente, y la palabra con doble L, agios, que quiere decir también otro, pero es otro de la misma clase, del mismo tipo. Y cuando Jesús habla del Espíritu Santo, usa la palabra agios, otro consolador, el Paracletos. Así que, ¿por qué pueden tener un gozo permanente? Porque la presencia del Espíritu Santo asciende a Jesús y el Espíritu Santo desciende. Así que la experiencia con el Señor sigue siendo continua. Versículo 23. En aquel día, dice Jesús, no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo cuando pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Les recuerdo que cada vez que leemos en la Biblia de cierto, en griego lo que dice es amén, amén. Y es cuando se quiere enfatizar o el Señor quiere enfatizar algo que está enseñando. Así que dice, en aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Aquel día. Se considera que aquel día se está refiriendo después de su resurrección y ascensión. O sea, resucita Jesús y a los 40 días asciende, y al estar Jesús ausente, pues ya no le pueden preguntar más. Por eso dice, ya no me van a preguntar, porque no está Jesús presente. Así que lo que necesiten o quieran saber, se lo van a pedir al Padre. Pero, por otro lado, también tendrán la guía del Espíritu Santo. En Juan 14:26, Él les enseñó, pero el Consolador, el Espíritu que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Así que cuando Jesús asciende, ellos ya no van a poder preguntar más, pero ahora van a tener al Consolador que les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que Jesús enseñó. Y ese mismo beneficio, pues lo tenemos también nosotros hoy en día. En este sentido, como nos enseña el Espíritu Santo es a través de la palabra.
Y cuando nosotros leemos la palabra, el Espíritu Santo obra en nosotros, iluminándonos para irla entendiendo a la medida que la leemos y que la estudiamos. Agrega en el mismo versículo Jesús, dice, todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Esta es la tercera vez que Jesús hace esta afirmación. En Juan 14:13 dice, y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Un poquito más adelante, en Juan 15:16, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven mucho fruto. ¿Se recuerdan? Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Nos ha puesto para que llevemos fruto y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Así que con el versículo que estamos viendo, van 3 veces que Jesús está repitiendo esto. En el versículo 24, dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Bueno, hasta ese momento, los discípulos, lo más probable es que oraban a la usanza del Antiguo Testamento. Esto es, oraban a Dios y utilizaban las promesas que estaban en el Antiguo Testamento. Ese era su contexto, en esa sintonía oraban. Posiblemente en el tiempo del ministerio de Jesús le habían pedido a Jesús directamente, ¿verdad? Si necesitaba algo, se lo decían a él, que era su maestro y su líder, o se lo pedían al Padre, porque recuérdense que cuando le pidieron que les enseñara a orar, y Jesús les enseñó el Padre Nuestro, ¿verdad? Entonces una de las oraciones es, danos el pan nuestro de cada día. Y Jesús les enseñó a pedirle al Padre por el pan. Y un poco más adelante vemos a Jesús pues multiplicando el pan. Le piden perdón por sus pecados, ¿verdad? Y la capacidad de poder perdonar a los que les ofenden. O sea, le pedían a Jesús o le pedían al Padre. Pero ahora lo que Jesús está enseñando es que ahora van a pedir u orar al Padre en el nombre de Jesús. Y esa es la razón por la que, si ustedes se fijan, usualmente la mayoría de los creyentes oran en el nombre de Jesús. Pero aquí tenemos que entender algo. Pedir en el nombre de Jesús no significa usar la frase como una especie de fórmula mágica. Me explico, que decir en el nombre de Jesús automáticamente cuando termino o durante la oración, ¿verdad? Entonces tengo la respuesta de Dios porque dije en el nombre de Jesús. No sé si ustedes bueno, todos hemos oído hablar de todos, orar, nos hemos oído orar. Y hay algunos que cuando están orando, tal y tal, en el nombre del Señor, y hasta le hacen un énfasis diferente, ¿verdad? En el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, como, o sea, no estamos criticando malamente a los hermanos, solo estamos aclarando que no es por decir la frase que el Señor nos oye, sino que es otro el sentido. Orar en su nombre es orar de acuerdo a sus enseñanzas. O sea, cuando yo platico con Dios, cuando hablo con Dios, cuando oro en el nombre de Jesús, estoy platicando con Él en los términos en los que Jesús nos enseñó, con sus enseñanzas. Pido lo que Jesús nos enseñó a pedir y no voy a pedir lo que no, ¿verdad? Por ejemplo, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Así que si yo oro, le voy a decir al Señor, Señor, esa persona que está en contra de mí tiene necesidad de alimento. Bendícele y provéele. Y de repente, el mismo Señor me usa a mí para que yo aplique esa oración dándole de comer al que me quiere producir daño, por poner un ejemplo. Así que orar en el nombre de Jesús es orar de acuerdo a sus enseñanzas. Y agrego algo más ahí, bajo la dirección del Espíritu Santo.
porque nos está enseñando que iba a enviar a otro consolador, no nos iba a dejar solos. Dice Jesús, no los dejaré huérfanos, ¿verdad? Para eso iba a venir el Espíritu Santo. En Romanos 8:26 dice, y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo debiéramos orar, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. O sea, miren todo lo que hizo el Señor, ¿verdad? O sea, ni siquiera para orar tenemos el tino, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda en esta debilidad, nuestras debilidades. No sabemos ni cómo deberíamos de orar, pero el Espíritu Santo intercede con nosotros con gemidos indecibles. Dice el Señor Jesús, pidan y recibirán para que su gozo sea completo. La oración respondida trae gozo al corazón. Y ahorita estamos terminando, hemos llegado al versículo 24 y estamos reflexionando en estas palabras. Y nos podemos hacer la pregunta, bueno, ¿y cómo sé yo si estoy orando de la manera correcta, verdad? Porque yo sé que cuando leemos pidan y recibirán, todo lo que pidiereis al Padre, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y hemos platicado, bueno, ¿y qué podemos pedir? Hemos dicho, bueno, todo aquello que sea conforme a la voluntad de Dios. En 1 Juan 5, 14, 15 dice que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Y cómo conozco la voluntad de Dios? Para eso tengo que leer y estudiar la Biblia, para poder acercarme con Él y platicar con confianza, como un hijo a un padre, ¿verdad? Pero pensemos esto, vaya. Puedo orar por, así en sentido de pregunta, puedo orar por mis necesidades básicas. ¿Será válido, genuino que yo le pida, como me dijo Jesús, pídanle al Padre en mi nombre y yo se los daré? Ahora, ¿puedo pedir por mis necesidades básicas? Bueno, pues allá en el Padre Nuestro nos dice, agradecemos por el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Por un ejemplo. Pero también en Mateo capítulo 6, versículos 30 en adelante, pues está hablando de que Dios se preocupa de las aves del campo, de su alimento, que no siembran ni nada y Dios las alimenta. Luego dice Jesús que Dios viste a los lirios del campo, que ni aun Salomón con toda su grandeza pudo vestirse con tanta belleza como un lirio del campo. Un lirio del campo que tiene una vida pasajera. Y decía Jesús, ¿no creen ustedes que ustedes valen más que las aves o que ¿verdad? Y fue cuando Jesús enseñó a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, estas necesidades serán añadidas. ¿Puedo orar por mis necesidades básicas? Claro que sí, puedo orar por ello, por el pan nuestro de cada día. ¿Puedo orar por la conversión de los perdidos? Claro, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? No es que Dios se le haya olvidado ni que lo tenga por tardanza. Él no quiere que nadie se pierda. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿puedo orar por la conversión de los que no tienen a Cristo? Claro, puedo orar, puedo pedirle por Juan, por Pedro, por María, por Loyosbrígida, por quien sea, ¿verdad? Ok, creo que ahí todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora, a veces podemos entrar en campo ya que podemos no estar 100% seguros. Puedo orar por mis necesidades económicas. ¿Y qué necesidades económicas tenés? ¿Tenés dónde dormir? Sí. ¿Comes por lo menos los 3 tiempos al día? Sí. ¿Y tenés los recursos económicos para tu presupuesto al mes? Sí. ¿Y entonces qué necesidades económicas tenés? Bueno, porque pues, quisiera que los niños crecieron, quiero ampliar un cuarto, para que tenga un cuarto cada uno. Quisiera mejorar aquí la cocina de mi esposa. ¿Uno puede orar por esas cosas? Son preguntas que nos hacemos. ¿Puedo orar por una casa? Pues he estado alquilando, he ahorrado, pero quisiera poder estar tranquilo, pues que en mi vejez
no dependa yo de una situación de alquiler, ¿verdad? Entonces puedo pedirle a Dios por una casa. Continúo. Puedo pedirle a Dios por salud, la mía, de mis hermanos, de mis familias, de mis amigos. Puedo orar por un carro, ¿verdad? Como alguien dijo, sos taxista, porque para el taxista el carro es su herramienta de trabajo. Si no sos taxista, el carro solo es un gasto para vos. Pero, ok, puedo orar por un carro que ya está fallando, está viejito, ¿verdad? Por los exámenes, si soy estudiante, para que pueda salir bien en los exámenes, siempre y cuando estudie, ¿va? O por los exámenes de mis hijos. Es válido orar por ese tipo de cosas. Porque si de nuevo, oro porque una persona que no conoce a Cristo pueda conocerlo. No hay duda de que podemos orar por eso, ¿verdad? Pero cosas, unas vacaciones, todos por trabajo tenemos vacaciones, ¿verdad? Las puede pasar en la casa. O si hace ahorros, puede salir y dar una vuelta. Puedo decirle, oh Señor, bendíceme con un buen tiempo de descanso con mi familia. Se puede orar. Aquí puse una así media rara. Puedo orar porque mi vecino me deje de bullear. Tengo un par de hermanas en la fe que han comentado en otro chat que tienen vecinos que son un fastidio, así, literalmente. Yo no logro entenderlo porque nunca he tenido esa experiencia, pero esas pobres mujeres sufren con esos sus vecinos. Por eso dije, puedo orar porque el vecino me deje de bullear. Bueno, son preguntas que podemos hacernos. Hoy no daré la respuesta, aunque voy a sugerir una. Les voy a contar, para ir terminando, lo que anoté aquí. Las oraciones de Orlando. El limón, el peine y los alimentos. Ok, Orlando era un cubano que allá por los años 70 estuvo tomando un adiestramiento en México de cruzada estudiantil, donde yo estuve también en el año 77 a finales. Orlando nos enviaron, eran 6 meses, 3 meses nos enviaron a comunidades rurales a compartir con una o más familias de escasos recursos y hacer ministerio de evangelismo y estudios bíblicos entre ellos. Orlando, pues era como si yo tenía 22, 23 años, Orlando tendría sus 35, 40 y está quedando algo peloncito y él decía que el limón le servía para su cabeza. Pero como estaba en ese pueblo, no estábamos en la sede donde era el adiestramiento, pues ahí les cuento, se llamaba Convivencia Misionera, nos mandaron de 2 en 2 con el dinero del bus de ida y únicamente el dinero del bus de regreso. Las 3 semanas teníamos que depender de las familias que nos adoptaron, una o iglesia que nos adoptaron. Así que él no tenía dinero para comprar un limón y pasaba todos los días para dar un estudio bíblico y a la par del camino había un terreno con limonares. Y entonces un hermano que iba con él, pues la pareja le dijo, corta uno de esos, le dice, no, porque esos tienen un dueño, están dentro de ese terreno. Y entonces él oraba porque el Señor le proveyera un limón. Entonces un día iban caminando y se cae un limón de un árbol, tum, 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 sale la cerca y cae en el camino donde él iba, ¿verdad? Entonces él gozoso que el Señor le había provisto un limón sin que lo tuviera que robar, ¿verdad? Entonces llegó de regreso a contar la historia que había podido tener un limón para su pelo. El peine, en el centro de adiestramiento, que eran unas instalaciones de un hotel muy bonito, grande, enorme, en Cuernavaca, un día estaba yo hablando con un hermano en la fe que se le había perdido su peine. Y entonces, pensando dónde estábamos, en un corredor, y pasa Orlando. Y entonces, ¿qué tal, hermano? Como él era cubano, con el acento cubano, oye, chico, ¿qué están haciendo? Que no sé qué. No, es que fíjate que a aquel se le perdió su peine y por el pelo que tiene, si necesita peinarse. Ok, digámosle al Señor. Y entonces nos agarra los dos y empieza, padre, tú sabes lo importante que es el peine para mi hermano y yo te pido que tú lo ayudes. Y yo al principio pensé que estabas, ya saben cómo soy ahora, como soy bromista, dije, este nos está tomando el pelo. Entonces yo abrí los ojos y sí, estaba orando en serio. Y terminó en el nombre del Señor, amén, mi hermano, que bueno,
Y yo dije, por un peine, ¿verdad? Pero él de verdad oró y pidió que el Señor le ayudara al hermano a conseguir el peine. Y para terminar con él, a Orlando ya casi no le dejábamos orar por los alimentos, porque le decíamos, Orlando, puedes orar, porque oraba, era un comedor grande por mesas, ¿ya? Cuando Orlando oraba, daba gracias por los alimentos, pero pedía por el señor del taxi que le compartió el evangelio, por la esposa del señor del taxi que tenía no sé qué, y por los hijos, y por un señor que conoció en el parque, y le pedí, total que sonaba, con el hambre que teníamos, ¿verdad? Ya no queríamos que orara, pero era un hermano que con una espontaneidad de oración. Bueno, por ponerles. Y ya le puse lo que pidió, un limón, un peine, ¿verdad? Y por los alimentos oraba por todo el evangelismo de Cuernavaca. La oración, ay Señor, esa fue una mía. Estaba en mi trabajo, teníamos problema con los vecinos porque nuestros clientes se estacionaban en la calle y a la gente molesta porque si les tapaba un garage teníamos que estar cuidando ese detalle, ¿verdad? Épocas de la vida de tensión, ¿verdad? Total que yo salgo a la puerta de mi trabajo y veo enfrente donde mi esposa alquilaba un local, porque ya tenía ahí su negocio, y entonces vi los dos locales, ¿verdad? Y yo solo dije, como está aquí, ay Señor, y ese ay Señor fue porque dentro de mi mente fue si pudiéramos adquirir esos locales. Pero le digo, no oré así de decirle Señor, danos, nada, solo dije, ay Señor, y el Señor vio en mi corazón que dije, si tuviéramos ahí tendríamos un estacionamiento. Eso fue todo, si se pudiera, ¿verdad? En menos de una semana la dueña del local donde estaba mi esposa, me vive en Guatemala, la llama para decirle que ya no va a regresar a Guatemala, que si no está interesada en comprarle el local. Pero nosotros no teníamos recursos, me explico. Era una época diferente y entonces, bueno, no le diga nada, le dije, no le va a decir que no, usted solo que lo va a pensar, ¿verdad? Le dije a Dina, ¿no? A los pocos días me llama mi suegra, me dice, Rolando, yo tengo unos mis ahorros que ya se terminó el plazo y me los van a dar. Yo lo único que quiero son los intereses, igual que los que me paga el banco. ¿Usted tiene algún proyecto? Yo le puedo dar mi capital. Y miren, no habían pasado ni 15 días y estas cosas. Y fíjense que yo no expresé así, Señor, por favor, nada, solo fue un anhelo. Y la casa de la par, que era de las sobrinas de la dueña, porque el proyecto era grande, la llamé por teléfono, eran 3 hermanas, y le dije, mira, ustedes no han pensado en vender esa otra parte. Pues no hemos hablado, pero déjame que hable con mis hermanas. Y en menos de una semana me contestan, sí, estamos de acuerdo, vamos a platicar. Y es donde ahora trabaja mi esposo y donde tenemos un estacionamiento. Ahora, yo entiendo estas cosas, no son ni las necesidades básicas, ni el que la gente se convierta. Bueno, cosas, el limón, el peine y los alimentos. Y estos son cosas materiales. Ahora, de nuevo, solo pongo ejemplos. Aquí no estoy diciendo cómo ni nada. Lo que sí les voy a decir es esto, que para orar con mayor confianza debemos de pensar en orar con la Biblia. Dice el pastor John Piper de Minnesota, si trato de orar por personas o circunstancias sin tener la palabra frente a mí para que me guíe mis oraciones, suceden varias cosas negativas. Lo primero es que tiendo a ser repetitivo. Solo oro por las mismas cosas todo el tiempo. Otro aspecto negativo es que mi mente tiende a divagar. Esto lo dice un pastor de mucha experiencia, ¿verdad? Entonces, yo lo que los voy a invitar es a que podamos entrarle a este libro. Se llama Orando la Biblia. Es un libro pequeño, no es para matarse, apenas tiene 90 y pico páginas. Ya le di una vuelta y fruto del estudio de hoy, pues ya lo empecé ya me leí el 10% otra vez, ¿verdad? En un rato, no es muy, pero de mucha bendición. Ahorita ya pedí a través de la iglesia que nos averigüen
que esté disponible el libro en Guatemala y cuánto cuesta. Entonces, para los miembros del grupo de estudio bíblico que estén interesados, nos ponemos de acuerdo y tenemos un tiempito, no es de correr, pero yo sí creo que sería de mucha bendición que pudiéramos tener acceso a este libro, a leerlo por nuestra cuenta y caminar juntos para tratar de aplicar lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús y Él nos va a contestar, ¿verdad? Y al contestar nos va a dar gozo que veamos esta perspectiva de orando con la Biblia. John Piper dice que al hacer este ejercicio de orar con la Biblia, se quita lo aburrido, lo repetitivo que podría aprender. Así que yo estoy con un plan para dentro de 2 semanas hacer un proceso para tener este libro disponible. Así que ahorita solo se los preanuncio, pero creo que va a ser la manera que podamos darle un mejor sabor a nuestra vida de oración. Vamos a terminar hasta acá. Y los que pues nos ven en YouTube, si hacen el favor de comunicarse, yo voy a ver si abro en un momento, no ahorita, en un punto dado voy a abrir el chat para tener la retroalimentación de los que estén interesados. Así que fue inusual ahora que hagamos este anuncio acá, ¿verdad? Y que va a salir en YouTube, pero esperemos que esto nos ayude a mejorar nuestra vida de oración. Así que la parte formal termina aquí. Nos vamos a ver la próxima semana.